estaba buscando un calendario cuando empecé esta investigación. Estaba leyendo los informes de los astrónomos modernos que han comparado el calendario maya con nuestros sistemas de medición del tiempo actuales, no los artículos de divulgación, no los documentales populares, sino los estudios técnicos, los análisis matemáticos que los especialistas publican en revistas académicas y que muy poca gente lee porque requieren conocimientos de astronomía y matemáticas avanzadas para ser comprendidos completamente. Lo que me detuvo no fue la precisión del calendario maya en sí, fue una pregunta que ninguno de esos estudios técnicos respondía satisfactoriamente, una pregunta que parece simple, pero que, cuando la examinas con atención, no tiene una respuesta simple. ¿Cómo lo sabían? Porque los mayas sabían cosas que no deberían haber sabido, sabían cosas que nosotros, con telescopios, con satélites, con supercomputadoras, con siglos de astronomía sistemática acumulada, apenas hemos confirmado en los últimos 100 años, y lo sabían con una precisión que, en algunos casos, supera la de nuestros instrumentos modernos. Esa pregunta, ¿cómo lo sabían?, es la que voy a intentar responder esta noche, o más precisamente, es la pregunta cuya falta de respuesta satisfactoria en la narrativa oficial voy a intentar documentar, porque hay una diferencia entre no tener respuesta y tener una respuesta que no se quiere dar. Primero, los hechos que nadie discute. Los mayas desarrollaron varios sistemas de calendario que funcionaban simultáneamente. El más conocido para el público general es el llamado calendario de cuenta larga, el que generó tanta atención mediática alrededor del año 2012. Pero ese no es el más impresionante desde el punto de vista astronómico. El más impresionante es el Tzolk'in, el calendario ritual de 260 días, combinado con el Hab, el calendario solar de 365 días. Estos dos calendarios funcionaban simultáneamente como engranajes que se sincronizaban cada 52 años en lo que los mayas llamaban la rueda calendárica, y esa rueda, esa combinación de dos sistemas de medición del tiempo, revela un nivel de conocimiento astronómico que los académicos han estado intentando explicar durante más de un siglo sin llegar a un consenso satisfactorio. El año solar maya, calculado a partir del calendario Hab, mide 365,2420 días. El año solar real, calculado con nuestros instrumentos modernos más precisos, mide 365,2422 días. La diferencia es de 0,0002 días, menos de 18 segundos por año. Para poner eso en perspectiva, el calendario gregoriano que usamos hoy, el que el Papa Gregorio XIII introdujo en 1582 precisamente para corregir los errores acumulados en el calendario juliano, tiene una precisión de 365,2425 días, una diferencia de 0,0003 días respecto al año solar real, más impreciso que el calendario maya. ¿Cómo calcularon los mayas el año solar con mayor precisión que el Papa Gregorio XIII con todos los recursos del siglo XVI europeo? Esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria en la narrativa oficial, pero el año solar es solo el principio, porque los mayas no solo medían el año solar, medían ciclos astronómicos que nosotros apenas hemos confirmado con instrumentos modernos, el ciclo sinódico de Venus, el tiempo que tarda Venus en regresar a la misma posición relativa respecto al Sol cuando se observa desde la Tierra, fue calculado por los mayas en 584 días. El valor moderno, calculado con instrumentos de precisión, es de 583,92 días, una diferencia de menos de 2 horas en un ciclo de casi 2 años. El ciclo sinódico de Marte fue calculado por los mayas en 780 días.
El valor moderno es de 779,94 días, una diferencia de menos de 1 hora y media en un ciclo de más de 2 años. El ciclo sinódico de Júpiter fue calculado por los mayas en 399 días. El valor moderno es de 398,88 días, una diferencia de menos de 3 horas en un ciclo de más de un año. Estos no son errores de redondeo, estos son cálculos que requieren observaciones sistemáticas durante periodos de tiempo extraordinariamente largos, instrumentos de medición de alta precisión y un sistema matemático capaz de procesar y analizar grandes cantidades de datos astronómicos. ¿Tenían los mayas todo eso? La respuesta oficial dice que sí, que las observaciones acumuladas durante generaciones, registradas en sus códices, les permitieron calcular estos ciclos con gran precisión, que sus matemáticas, basadas en un sistema vigesimal con el concepto de cero, eran suficientemente sofisticadas para los cálculos necesarios. Es una respuesta que funciona en términos generales, pero hay un detalle que esa respuesta no explica satisfactoriamente: la precisión, porque acumular observaciones durante generaciones reduce los errores estadísticos, sí, pero solo hasta cierto punto. Más allá de ese punto, la precisión de las observaciones individuales se convierte en el factor limitante, y la precisión de las observaciones individuales depende de los instrumentos disponibles. ¿Qué instrumentos tenían los mayas? Según la narrativa oficial, tenían observatorios de piedra, como el famoso El Caracol en Chichén Itzá, con aberturas alineadas astronómicamente. Tenían la vista humana y tenían sus matemáticas. Con esos instrumentos, ¿cómo lograron una precisión de menos de 2 horas en el ciclo sinódico de Venus? ¿Cómo lograron una precisión de menos de 18 segundos por año en el año solar? ¿Cómo lograron resultados que en algunos casos superan los de los astrónomos europeos del siglo XVII con sus telescopios? La narrativa oficial no tiene una respuesta completamente satisfactoria para esas preguntas, y la falta de respuesta es, en sí misma, significativa. Ahora necesito hablarte de algo que los documentales populares sobre los mayas mencionan muy brevemente, pero que la astronomía académica considera uno de los aspectos más extraordinarios del conocimiento maya: el ciclo de precesión de los equinoccios. La precesión es el movimiento lento y gradual del eje de rotación de la Tierra, similar al movimiento de un trompo que está perdiendo velocidad. Este movimiento hace que la posición de las estrellas respecto al horizonte cambie muy lentamente a lo largo de miles de años. Un ciclo completo de precesión, el tiempo que tarda el eje terrestre en completar una rotación completa, dura aproximadamente 25.920 años. Los mayas conocían este ciclo, lo incorporaron en su sistema calendárico y lo calcularon en 25.627 años, una diferencia de menos del 2% respecto al valor moderno. Para comprender lo que eso significa, necesitas entender cuánto tiempo requiere observar la precesión de manera directa. Para detectar un movimiento que completa un ciclo en 25.920 años, necesitas observaciones que cubran un periodo de tiempo suficientemente largo para detectar el movimiento. Los astrónomos griegos, los primeros en documentar la precesión en el mundo occidental, necesitaron comparar observaciones separadas por siglos para detectarlo. ¿Cómo calcularon los mayas un ciclo de 25.920 años con menos del 2% de error? La respuesta oficial habla de observaciones acumuladas durante generaciones, de la sofisticación de sus matemáticas, de la dedicación de sus astrónomos sacerdotes. Pero hay un problema con esa respuesta.
Para calcular la precesión con ese nivel de precisión, necesitas observaciones que cubran un periodo de tiempo suficientemente largo, no generaciones, siglos, posiblemente milenios, y la civilización maya clásica, la que produjo los textos astronómicos que conocemos, duró aproximadamente 1000 años, del siglo III al siglo X después de Cristo. Es suficiente un milenio de observaciones para calcular un ciclo de 25.920 años con menos del 2% de error. Los matemáticos y estadísticos que han estudiado esta pregunta no tienen una respuesta unánime. Algunos dicen que sí, que con suficiente rigor metodológico es posible. Otros dicen que no, que la incertidumbre estadística inherente a observaciones de un milenio no puede producir esa precisión. Pero hay una tercera posibilidad que ninguno de ellos menciona en sus publicaciones académicas, que los mayas no comenzaron sus observaciones en el siglo III después de Cristo, que heredaron conocimiento astronómico de una tradición mucho más antigua, una tradición que comenzó sus observaciones no hace 2000 años, sino hace 10.000 o 20.000 o más. ¿De dónde venía ese conocimiento? Esa pregunta no tiene respuesta en la narrativa oficial, y su ausencia es el silencio más significativo de toda esta historia. Volvamos a España, porque aquí es donde la historia toma el giro que los libros de texto nunca cuentan. Cuando los conquistadores españoles llegaron a los territorios mayas en el siglo XVI, encontraron una civilización que ya había pasado su apogeo clásico, pero que todavía mantenía viva una tradición de conocimiento astronómico extraordinariamente sofisticada. Los sacerdotes mayas seguían usando sus calendarios, seguían realizando observaciones astronómicas, seguían registrando sus cálculos en códices de corteza de árbol, y los españoles los quemaron. Diego de Landa, el obispo franciscano que supervisó la evangelización de Yucatán, organizó en julio de 1562 un auto de fe en Maní en el que se quemaron decenas de códices mayas. En sus propias palabras, eran mentiras del demonio que contenían superstición e idolatría. Ordenó quemarlos todos. En ese fuego desapareció el registro escrito de siglos de observación astronómica maya, los cálculos que habían permitido determinar el año solar con mayor precisión que el calendario gregoriano, los métodos que habían producido los valores de los ciclos planetarios con errores de menos de 2 horas, las observaciones que habían permitido calcular la precesión de los equinoccios. Todo eso ardió en Maní en julio de 1562. ¿Qué sabía Diego de Landa sobre lo que estaba quemando? La respuesta oficial dice que no sabía nada, que para él eran simplemente textos paganos que debían ser destruidos por razones religiosas. Puede que eso sea verdad, pero hay algo en los registros de Landa que resulta difícil de ignorar. Landa no quemó todo, preservó algunos códices, los envió a España. Uno de ellos, el que hoy se conoce como el Códice de Madrid, terminó en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde estuvo durante siglos sin ser completamente estudiado. Otro, el Códice de París, terminó en la Biblioteca Nacional de Francia. Un tercero, el Códice de Dresde, el más astronómicamente sofisticado de los tres, terminó en la Biblioteca del Estado de Dresde. ¿Por qué preservó Landa esos tres y quemó los demás? ¿Qué había en esos tres que los hacía suficientemente valiosos para preservar? ¿Y qué había en los que quemó que los hacía suficientemente peligrosos para destruir? Esas preguntas tampoco tienen respuesta satisfactoria en la narrativa oficial. El Códice de Dresde es el más estudiado de los tres códices mayas supervivientes, y es donde la astronomía maya alcanza su expresión más extraordinaria. El Códice de Dresde contiene tablas de Venus, tablas que registran el ciclo sinódico de Venus,
con una precisión extraordinaria a lo largo de periodos de tiempo muy largos. Esas tablas no son solo registros de observaciones pasadas, son herramientas predictivas. Permiten calcular la posición de Venus en cualquier fecha futura con un error mínimo. Los astrónomos modernos que han estudiado esas tablas han confirmado su precisión y han señalado algo que resulta perturbador cuando lo examinas con atención. Las tablas del Códice de Dresde son más precisas para periodos de tiempo muy largos que para periodos cortos, lo que sugiere que fueron calibradas usando observaciones que se extienden durante un periodo extraordinariamente largo, posiblemente mucho más largo que la civilización maya clásica. Heredaron los mayas estas tablas de una tradición más antigua. Existía antes de los mayas clásicos una tradición de observación astronómica suficientemente larga y sistemática para producir esa precisión. La arqueología oficial no ha encontrado evidencia directa de esa tradición más antigua, pero la arqueología oficial tampoco ha buscado sistemáticamente esa evidencia, porque buscarla requeriría aceptar la posibilidad de que existió, y aceptar esa posibilidad requeriría revisar algunos de los supuestos fundamentales de la narrativa oficial sobre el desarrollo de las civilizaciones humanas, y esa revisión nadie parece estar dispuesto a hacerla. Quiero cerrar con algo que encontré al final de esta investigación y que no he podido dejar de pensar desde entonces. En la ciudad de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, hay un templo conocido como el Templo de las Inscripciones. En ese templo se encuentra la tumba del rey maya Pacal, que gobernó Palenque durante 68 años en el siglo VII. La tumba fue descubierta en 1952 por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz L'Huillier, y en su interior se encontró una lápida funeraria de más de 5 metros de longitud y casi 4 metros de ancho que pesa aproximadamente 20 toneladas. En esa lápida hay una inscripción que contiene fechas en el sistema de cuenta larga maya, y algunas de esas fechas se extienden millones de años hacia el pasado y millones de años hacia el futuro. Los mayas tenían un sistema para registrar fechas que se extienden millones de años en el tiempo, un sistema que implica una concepción del tiempo y del cosmos que va mucho más allá de lo que cualquier civilización necesita para sus propósitos prácticos cotidianos. ¿Por qué necesitaban los mayas un sistema para registrar fechas de hace millones de años? ¿Qué estaban calculando? ¿Qué estaban recordando? ¿Y qué información tenían sobre periodos de tiempo tan remotos que requerían un sistema capaz de expresarlos? No tengo respuestas definitivas. Lo que tengo son cálculos que no deberían ser posibles con los instrumentos disponibles, una precisión que supera la de civilizaciones con telescopios, un conocimiento del ciclo de precesión que requiere observaciones de milenios, 3 códices preservados de entre todos los que fueron quemados, sin explicación satisfactoria de por qué esos 3 y no los demás, y un sistema calendárico capaz de registrar fechas de hace millones de años para una civilización que, según la narrativa oficial, no existía hace ni 2000 años. ¿Cómo sabían los mayas lo que sabían? ¿De dónde venía ese conocimiento? ¿Qué había en los códices que Diego de Landa quemó en Maní en 1562 que hacía necesario destruirlos? ¿Y qué hay en los 3 que se preservaron que todavía no hemos comprendido completamente? El conocimiento está ahí, en las piedras de Palenque, en las páginas del Códice de Dresde, en los ciclos que calcularon con una precisión que no deberíamos ser capaces de explicar con los medios que les atribuimos, esperando las preguntas correctas, las que nadie parece querer hacer. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa
y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.